quiero preguntarle algo a Aldo. Vamos a hablar un poquito de economía. Aldo, recorté esta noticia para hablarla con vos. Tenemos muchas cosas para conversar hoy, dólar y tantas otras, pero una noticia del Cronista. Dice, jueves 17 de noviembre, el kirchnerismo impulsa un proyecto para reimponer la doble indemnización. La iniciativa busca frenar los despidos. Establece la posibilidad de reinstalar al empleado en su cargo y una instancia de conciliación previo al despido cuando la empresa argumente justa causa. Héctor Recalde presentó este proyecto de ley para poner un freno a los despidos. A ver, explícame, primero si tiene alguna chance, y acá lo tenemos Eduardo, de salir esto de doble indemnización, y cómo impacta si esto saliera, la doble indemnización. ¿Frena despidos? No, lo que puede pasar es que de ahora hasta que la aprueben haya más despidos. Escuchá lo que dice Aldo. Salga la doble indemnización. Aldo, estás en un momento, te gusta como Guillermo Tell tirando acá, o sea, la manzana, escuchate lo que... A ver... o sea, esto podría acelerar incluso más despidos. Bueno, digo que lo aceleraría, si vos lo anunciás hoy, el empresario que te escuchó, yo soy empresario también, soy pyme. Entonces digo, mañana voy a ver a qué tengo que echar antes que se haga la doble indemnización, ¿no? Claro, llevando la exageración, sí. En general los empresarios tratan de no echar, pero hoy la situación es muy complicada, la caída de actividad es muy grande por toda una situación. Entonces, me parece que son proyectos que hay que repensar todo esto. Esto de la doble indemnización se hizo en la crisis del 2002, cuando a raíz de la devaluación y el ajuste que hubo que hacer en ese momento, era muy fácil echar a alguien por el congelamiento de los salarios, entonces, viste, era muy barato, se puso la doble indemnización. Yo tuve mucha experiencia con bancos que cerraban en el 2002, uno de ellos extranjero, el Scotia, que todavía hay gente que me está agradeciendo en la calle del ex banco Quilmes, Scotia, porque nosotros logramos que ese banco lo absorbieran dos bancos locales, pero la gente cobró la doble indemnización. O sea, vos decís que no sirve para nada una ley así. En una crisis profunda como la del 2002 fue útil. Hoy creo que hay que repensar otros esquemas, sí, un esquema de protección del empleo, un esquema de fomento de la inversión a través de la desgravación impositiva, o sea, facilitar la generación de empleo con un modelo económico que propenda. A mí me interesan más los modelos económicos que las medidas puntuales de protección del empleo. Esto es una idea de Recalde, ¿no? Héctor Recalde, sí. ¿No te da la sensación que esto de Recalde de hoy, o de las últimas horas, más la ley que sale del Senado, es demagogia pura? Sí, lo de la emergencia, vaya a saber... Mira, todo... No es demagogia. Yo te voy a decir la verdad, todo lo que venga de Recalde a mí me repugna. Somos dos. Así que ¿a vos también, Eduardo? ¿Sí? Lo considero un tipo que le ha hecho mucho daño primero al peronismo y segundo al país. Así que si viene de Recalde, la verdad es muy fuerte. Sí, porque aparte es un problema familiar, porque el hijo fundió Aerolíneas Argentinas y va a haber que investigar todo eso también. Perdón, ¿Cristina estaba en contra de la doble indemnización en algún momento? Sí. ¿Cómo puede ser que ahora el kirchnerismo esté a favor? ¿No? Pero Cristina estuvo en contra. ¿Y la ley de cuenta que es demagogia pura? Pero Cristina estuvo en contra de un montón de cosas. Ahora quieren mandar a laburar. Eso por ahora están creando empleo, mientras que en la época del kirchnerismo se pensó en otra cosa. También hay que pensar en lo siguiente, que no se está pasando a los argentinos, ¿no? Ya creo que fui claro que pienso de Recalde, ¿para qué voy a insistir más? Pero la realidad es que sí hay que hacer algo por la protección del empleo. Yo te digo una cosa, hoy la clase media argentina, que depende de un sueldo, de una actividad, está muy preocupada, porque ve caer sus ingresos y corre riesgo de quedar sin trabajo. Yo te digo una cosa, el mes de octubre a mí mismo me sorprendió en mis clientes la caída de actividad que hubo en el consumo. Hubo sectores Tira como el tema, servicios. vos. A ver, Aldo, tenés la mesa y cientos de miles de argentinos viéndote en todo el país, colegas, esta gente, esta mesa vuela realmente. ¿Qué tema querés tocar vos hoy? ¿Cuál es? A ver, ¿cuál crees? Ser propio productor del programa. Lo que más me preocupa de mi especialidad, que es la economía, es la caída de la actividad, el problema en la recaudación, que nadie le presta atención. La recaudación en octubre se cayó. ¿Qué es la recaudación? Lo que cobra el Estado Nacional de impuestos. Pero si no pagás ¿la gente dejó de pagar impuestos? Bueno, hay una mezcla. Yo te voy a dar mi opinión rápida. Tenés caída por la reforma tributaria que hizo el gobierno, que pasa por la retención, el mínimo no imponible, caída de actividad en el consumo, y el blanqueo. El blanqueo me parece que tiene... ¿Qué pasa con el blanqueo? Como el blanqueo se anunció en mayo-junio y dice, bueno, usted puede hasta el 31 de marzo blanquear. Muchas empresas, grandes, medianas, están no declarando
ventas, con lo cual se evitan pagar IVA, porque la caída del IVA... La negrean, decís vos. Sí. Para después blanquear. Le va a salir más barata pagar el blanqueo que pagar todo el impuesto. Es muy buena. Yo no la tenía, Si vos no declarás la venta, claro. Si vos no declarás la venta... Y si pagás el 10%, iba a tener que pagar el 21%. Pero pará. Si vos no declarás la venta, te evitas el 21 de IVA, el 35 de ganancia y el 4% de ingresos brutos, que es provincial. Y pagás solo el 10 del blanqueo. Más el impuesto al cheque. Pero y pagás pero el no podemos ser tan... Perdón, muchachos, fuera de joda, lo digo, un tipo 45 años tengo... Entré en la vida económica hace 22, 23 años. No podemos ser tan tramposos. En serio, ¿por qué no? Aldo, están tratando de juntar plata para pagar a los jubilados. Muchachos, así somos en Argentina. Todo el tiempo una trampa nueva, viejo. Esta posibilidad nos miramos, nos sorprende. ¿Se podría haber hecho de otra manera, Aldo? A ver, siempre hay otra manera de hacer las cosas. Porque no me gusta, con todo respeto y lo que te aprecio, Canota, no caemos en eso, es la única que quedaba. No, digo porque para saber cómo se podía salir de esto. Un blanqueo, lo que tenés que decir es vos podés blanquear a determinada fecha y no para adelante, y cortarla rápido. Pero es fácil hablar con el diario Lunes, porque también fue muy difícil sacar el blanqueo. Yo lo que le quiero decir es que hay... En este país y en cualquier país del mundo, cuando metes un blanqueo, pasan estas cosas. Cuando hay dinero en juego, el dinero no tiene patria, no tiene intereses políticos. Hablar con el corazón, te contesta con el bolsillo. Claro, entonces yo estoy muy preocupado en ese sentido. Ahora, en la caída de la recaudación, ¿qué pasa? Se endeuda más el gobierno. Claro. Tiene que endeudarse. Pero la clave es, ¿la gente no tiene la plata o la tiene y no la quiere gastar? Digamos, ¿es una cuestión de bolsillo o de expectativa? A ver, es financiero, decís vos. A ver, claro, ¿entendés? O sea, no la tengo o no la quiero gastar. Una vez yo estudiaba en Alemania y un profesor de economía me preguntó: Piganelli, ¿para usted qué es la economía? Yo, le definí una ciencia, un arte, y dice, no, es la expectativa individual de cada persona que con las decisiones que toma es lo que va a pasar en el futuro. Es la expectativa individual de cada uno de nosotros. Si vos tenés ganas de invertir y de crecer y de consumir, la economía va a ir bien porque todos nos contagiamos. Hoy en la Argentina tenés la gente, fundamentalmente los que son los fuertes consumidores, como la clase media, los trabajadores, el pequeño industrial, está con cierta desazón, la verdad, porque esperábamos, yo me incluyo, mucho más del gobierno de Macri. Después analizaremos por qué no lo hizo, qué le pasó, qué nos pasó, el contexto internacional. Hay muchos factores. Yo no quiero ser acá tirabombas, simplemente quiero hacer un análisis objetivo. ¿La famosa herencia? Porque la herencia ya no podés hablar más porque ahora Macri generó su propia herencia. Porque ellos, es cierto que había una herencia jodida, pero... ¿La deuda que tomaron es propia herencia ya? Sí, claro. Duplicar los servicios de intereses es porque se tuvieron que Entonces, ¿vos estás endeudar. de acuerdo? ¿Quién fue el que los denunció? Eduardo, ayúdame. Lo denunció Sturzenegger diciendo que ya colocó más LEVAC que la base monetaria. No, fui yo. ¿Vos? Sí. Porque Cristina presentó... No, porque Cristina presentó una demanda. No, pero contra el tema de LEVAC. Perdón. ¿Cómo es eso? Vamos como Tarzán, de Liana a Liana. Mira, te va a hablar de las LEVAC el tipo que las creó en marzo del 2002. Explícamelo fácil, Aldo, porque mirá que no lo casamos mucho. Yo no lo caso y mucha gente no lo casa. LEVAC es la sigla de letras del Banco Central. En marzo del 2002, cuando estábamos en plena disparada, dólar 3.90, no teníamos ni banco, porque yo tengo un récord. Sobre 90 días hábiles declaré 70 feriados bancarios y cambiaron. No podíamos abrir los bancos porque la gente llevaba corralito. Se llama el miedo al lunes. Golpeaba las con puertas, los martillos. porque mataban a los empleados. El miedo al lunes. Entonces estábamos en una situación bastante complicada. Entonces el dólar se disparaba y había que poner una referencia del precio de los pesos. ¿Qué es la referencia del precio? La tasa de interés. Nosotros creamos las LEVAC y les digo este dato. En marzo suscribimos a 7 días al 130%. Había que tener las que te dije para poner una tasa al 100%. Yo lo hice. ¿130%? Sí, a 7 días, en marzo del 2002. Pero ¿cómo no tenía un peso en el bolsillo en esa época? Bueno, era un desastre. Bueno, no había banco. Era para tratar que la gente no se fuera al dólar. ¿130 pagabas? Sí, a 7 días. Pero está Sturzenegger del otro lado, se le cae la baba. Bueno, pero era otra situación. Bueno, entonces 7 días. Sí, pero a los 9 meses, cuando yo me retiraba del Banco Central, pagábamos a 3 años el 9 anual.
porque habíamos acertado con... Entonces, ¿las LEVAC qué son? Nosotros las creamos para poner una referencia de precio del peso, para eso, no para absorber, porque en ese momento nosotros no teníamos excedente de oferta monetaria, no había guita ni demanda, no había nada. ¿Cuánta? ¿Ahí era la época de un montón de monedas o no? Sí, 24 monedas, te hagan los patacones. Bueno, está bien, pero no volvamos al 2002 que me crece la psoriasis. No, yo lo que quiero decir, hoy las LEVAC, esto empezó en el kirchnerismo, empezó a usarse la misma LEVAC con el mismo nombre y todo para absorber los excedentes de circulación monetaria. Un ejemplo, el Estado Nacional Argentino tomó un préstamo de 8.000 millones de dólares. Fue con los dólares al Banco Central. El Banco Central lo toma para reforzar sus reservas y le da al Estado Nacional el equivalente en pesos, que son 120.000 millones de dólares, de pesos. Como es mucha plata, ¿qué hace el Central? Emite esa LEVAC y la absorbe vía los bancos esa cantidad de dinero pagando un 27%. Te da un pagaré, te dice, dame la guita que te doy un pagaré. Es una letra. O sea, se van sacando la plata con distintas cosas. ¿Por qué lo denunciaste estos muchachos vos? No, yo no denuncio nada. ¿Por qué yo hago un análisis económico de esto. Muchachos, hoy el volumen de las LEVAC supera la base monetaria. ¿Qué es la base monetaria? Es la guita que tenemos todos en el bolsillo. Lo que hay en la calle. Circulante. Entonces, hoy las LEVAC superan en un 10% la base monetaria. Y eso es malo. Claro que es malo. ¿Por qué? Porque es mucho volumen de la deuda. base monetaria, ¿significa que no tendremos para pagarlas? No, bueno, ese es un problema. Si todo el mundo te pide que se lo devuelva, entras en la hiper. Entonces, pero no vamos a entrar. ¿Están como el de Mar del Plata? Claro, lo que le pasó al de Mar del Plata. pero... En realidad lo que le pasaría a todos los bancos si van a abrir ahora. Pero tiene otras consecuencias. El sistema financiero es así siempre. Estas consecuencias de tener tantas LEVAC por el pasivo y el costo, le quita crédito a la gente. Porque ¿cómo aparece el crédito? Los bancos capturan pesos, el sistema bancario, y te prestan a vos, a mí, a él, los plazos fijos que toman. Como al banco le conviene más ir al Banco Central y prestársela al 27 que prestársela a la gente, desaparece el crédito. Entonces, hoy no hay crédito. Pero entonces que hay que bajar el déficit. Bueno, es toda una variable. Vos tenés el problema del déficit, el endeudamiento. Vos te endeudás, pero emitís pesos. Y para que si no se te vaya inflación, tenés que emitirles va. Entonces, es como una trampa en la cual hoy estamos. En vez de ser un sistema virtuoso, es un sistema vicioso. Y no saben cómo salir. No saben cómo salir. A ver, de las cosas muy interesantes que te dijeron. Primero, respecto al tema de la recaudación. Mi amigo, voy a hacer una infidencia, porque es una cosa que se conversa en el gabinete económico del cual formó parte. Alberto Abad dice, muchachos, miren la recaudación. Parece que Papá Noel estuvo tarjeteando en el Congreso. ¿Por qué? Porque nosotros hemos dado muchos beneficios impositivos. Por ejemplo, las pymes, ahora en lugar de tener que pagar todo el IVA a fin de mes, lo pueden pagar en 90 días, 3 veces. Con lo cual eso a nosotros nos cae la recaudación. Pero bueno, las pymes estaban pidiendo eso. Pero en octubre vencía el trimestre y te subió la recaudación. Está bien, pero nosotros hemos dado una cantidad de beneficios impositivos que nos están bajando la recaudación. ¿Por qué? Porque efectivamente las industrias estaban mal y necesitaba algún apoyo. Hicimos una apuesta y la estamos haciendo. Segundo, el tema del blanqueo. Es cierto que es un escándalo moral, que es parte de mucho, pero al tipo a que lo agarren se le cae todo, porque no se olviden ustedes. No lo van a agarrar si va a blanquear. Bueno, no en el mundo, dice él. No, inclusive acá. No, al que no entre hasta marzo. Pero si lo agarran que estuvo blanqueando, lo van a... No, además se te cae lo que blanqueaste. Se te cae lo que blanqueaste. Estamos ahorrando los conceptos. Pero por favor. Uno no puede. Déjense de jorobar, vamos a hablar en serio. Uno no puede hablar con una persona que tributa. ¿Qué? Si no blanqueaste todavía. Estás negriando para blanquear. Necesito entenderlo. Yo vendo 100 tazas, vendo 100 tazas y cobré por las 100 tazas y no te pago el IVA y te negreo estas 100 tazas, te las cobro en negro, entra guita negra a mi empresa. Cuando salga el blanqueo, yo vendí 100 tazas en negro este mes. ¿Entro al blanqueo con esas 100 tazas? ¿Con la guita de las 100 tazas? Porque vos generaste negro sin saber en qué fecha y el blanqueo dice, usted va a pagar las deudas del 31 de mayo. Puede ser dinero del colchón, perdón. Ese puede ser dinero del colchón. Pero si vos vendías todo esto en blanco,
lo que tenía que pagar de impuestos por vender todo en blanco es mucho más que lo que... Vamos a profundizar. Me agarra Abad con la facturación que yo no presento. ¿Qué te va a agarrar Abad si tenés blanqueado hasta el 31 de marzo? No, me agarra, me cobra salida no documentada. Encima liberaste el mercado de capitales. Hoy en Argentina comprás, vendés dólares cuando quieras mientras estás haciendo un blanqueo. Eso es un suicidio lo que hizo el gobierno. Porque si yo puedo comprar dólares y llevarlo al exterior y voy y lo blanqueo el 31 de diciembre o el 31 de marzo, señores. No entendí eso. ¿Cómo y bueno, no lo entendés. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Vos generás negro hoy. No, esta tasa la vendiste. No es que blanqueás guita que tenés negra antes. Claro. Empezás a negrear ahora. La girás al exterior. ¿La gira al exterior la guita negra? Sí, dale, hoy, mía, dale. Compras dólares, pues está todo libre. Te dice, che, no, bueno, ¿y esos dólares dónde los sacó? Lo tenía de antes, bueno, se lo voy a quedar el 31 de diciembre. Y lo acabas de hacer. Y mañana o el ahora, domingo, ¿cuánto hubiera sido el vence blanqueo la posibilidad si hubiéramos clavado de depositarle el dinero del blanqueo? A ver, el blanqueo hubiera sido mucho menor y para nosotros es muy importante que el blanqueo sea importante porque nos trae dólares que nosotros nos jugamos fuertemente a que va a incorporar la actividad productiva. Si lo hubiéramos frenado antes, si hubiera entrado menos. Fernando tiene algo para agregar aún más quilombo al tema. Tirate una bracita más, Fernando. No, realmente no quiero aclarar lo que te dije recién. Quiero decir algo que tiene que ver con la persona que paga sus impuestos. Se está hablando de obscenidad, de evasión, y en realidad es normal y lógico que la persona que tiene que pagar impuestos trate de pagar lo menos posible. Pero no por esa manera. No importa cómo. No de esa manera, no importa cómo. Si no justificás cualquier uno cosa. trata de pagar siempre la menor cantidad posible. Pero esto es mundial, no es de acá. No, es un principio del derecho. Un principio del derecho. Una cuestión es la evasión y otra cosa es la elusión. Sí, la elusión. Cristóbal López fue ¿No ilusión. se entiende lo que digo? No, fue evasión. No, ni siquiera evasión. Fue robo. Se supone que para eso usas herramientas legales, digamos. Te dan posibilidades de pagar menos. Paga menos. Paga menos. O sea, vos decís que el ser humano intenta pagar menos en cualquier lugar. Siempre trata de pagar menos, es lógico, es un principio de autoconservación. Datos que da el señor Alberto Abad, que aparte es un amigo de toda la vida. Sí, señor. Se confundió a ser funcionario ahora, pero no importa. Es un gran participante del gobierno. Sí, vamos a ver el final. Mira, el tema es el siguiente. La recaudación en octubre, lo que depende de la DGI, no aduana, que esa aumenta porque aumenta la importación. DGI aduana aumentó un 20%, comparando octubre de 2016 con octubre del 2015, con una inflación del 43%, con caídas estrepitosas en todos los rubros que los funcionarios y expertos en tributación están preocupadísimos. 20%. Nosotros recaudamos este mes 160.000 millones de pesos. El 20% que vos perdiste, estamos hablando en un solo mes más de 20.000 millones de pesos de pérdida de recaudación si lo comparás con la evolución precio, etcétera. Entonces no es solo la reforma tributaria del Estado que se hizo, porque lo que dice Amadeo es cierto. Ahora las pequeñas empresas pueden pagar cada 3 meses el IVA, pero venció justamente en septiembre y octubre los 3 meses, porque después se te hace el efecto fue en los primeros 3 meses, que fue en el primer semestre de este año. Muy bien. Y no estoy discutiendo si hicieron mal o bien eso, porque nosotros lo apoyamos, eso del trimestre de las pymes. No, es otro el problema. El problema es cómo salimos del entuerto, la sociedad argentina, del serio problema fiscal. Cómo la clase media recupera la sonrisa, cómo los trabajadores recuperan sus ingresos y cómo la clase baja muere. Tenés una analista internacional como Rosales, que es de lo más prestigioso y informado del mundo. Escúchame. Hay un montón de expectativas y se ponen precios al dólar en cada país según las expectativas. ¿Qué se dice que va a hacer este muchacho Trump con la Fed? O sea, ¿qué va a hacer la Fed? ¿Va a bajar las tasas, la va a mantener o las va a subir? Se sabe muy poco. Se sabe muy poco. Mira, en esas mesas que te contaba, que estuve hace 2 o 3 días allá en Estados Unidos, justo se dio una mesa en que había un peso pesado de cada sector. Henry Kissinger hablando ahí. Y los tipos ahí en el interín te decían qué cabeza va a cortar. ¿Qué cabeza va a cortar? ¿Qué cabeza va a rodar de la nuestra? Si era la embotelladora número 1 de bebidas cola del mundo, está el presidente mundial ahí. Coca-Cola, estaba Coca-Cola. Habían 3 fondos buitre, de los súper importantes. Estaba el embajador de China en los Estados Unidos en esa mesa. El embajador de China. También estaba como uno más que anotaba el embajador de China porque tenía que ir a reportar
son casi como un Partido Comunista, apéndice, claro. ¿no? Entonces, la historia es porque el gran tema es que Trump llega al poder con un electorado enojado, que le da un cheque en blanco. Ese electorado enojado te da muy corta luna de miel. Rápidamente quiere comer algo. Ahora ese electorado enojado no está hasta las manos con deudas y con deudas Exactamente. que si le subís las tasas los boleteas a todos. Estados Unidos está endeudado en tarjeta, Millones. un PBI, creo, una cosa así. Y no tienen deudas un PBI también. medio. y Un PBI medio en tarjeta. No, Tarjeta y traen, préstamo. no Tarjeta y préstamo. traen también encima deudas hipotecarias de cuando les explotó la subprime. Gigantes, además, y además que la deuda es más grande que el bien ¿Qué tenés? que tenés, digamos, con el que te garantiza. Y esa Este fue una tipo de las está, causas. este Mucho tipo más está grande. todo de pie de mano, ¿no puede subir las tasas o sí? ¿Las No, no llegar a las subir? puede, no las puede. Pero ahora el tema va a ser, bueno, lo que te decían los sectores financieros era no tanto a eso, sino va a tratar de sacarle algún jugo, algún impuesto, algo, conviniendo con otros gobiernos, a la renta financiera. Ah, le va a cobrar. Tenían miedo de eso algún sector. Claro. Otros te decían, bueno, viene la... Discúlpame, ¿se paga Pero- impuesto a la renta financiera en Estados Unidos? Sí. Se paga. Sí, pero acá quiero Acá no. aclarar. No, acá se paga para las personas jurídicas y no para las personas Claro, humanas físicas. o antes físicos. O sea, si vos tenés un plazo fijo, un bono de la deuda argentina, sobre los intereses no paga ganancia. Pero mi empresa, si tiene un plazo fijo, un bono y gané plata con eso, Claro, paga el tiene que pagar. 35%. ¿Es injusto eso? Porque lo declaré. ¿Es injusto? No, no es injusto. Bueno, pero... Pero voy a lo siguiente, porque lo que está Sí. planteando Rosales es muy importante. No nos olvidemos que en la crisis del 2008 hubo importantes economistas internacionales, a mí me tocó participar en un coloquio en Madrid sobre esto, que planteaban instalar un impuesto a las transacciones internacionales. Exactamente, a los flujos. O sea, a los Tasa flujos, a los Tobin, derivados. famosa. Que vos apretando un botón, 8.000 millones, 10.000 claro, millones. Exactamente. Eso no está pagando porque Nadie lo controla. Hoy Nadie lo cómo es, controla. hoy si tocas un botón y traslado de un fondo buitre a otro 8.000 millones de dólares, Y casi no paga los impuestos. estados, No, a los estados se en les los escapa. derivados ¿Y se quién les lo escapa. controla? Se les escapa. Bueno, pero no hay autoridad ¿Quién lo controla? supranacional. Yo te toco Yo acá un quiero- botón no hay una FIP puedo volver sobre supranacional. la Argentina Pero un minuto. les doy un número para que más o menos nos ubiquemos en el problema. Esta es una discusión que hay y creo que hay que avanzar. Un solo banco, que ya no está porque cayó en la crisis del 2008, se llamaba Merrill Lynch, Sí. operaba en aquella época, en el 2008, 5.000 millones de dólares por día, y que no era el más Así, grande. así. Sí, Y sí. eran Una platita. Y no pagaban ni un centavo de impuesto. ¿Por día? Por día, hábil, por ¿Y día no hábil. pagaban impuestos? No, Y porque de- son de- derivados que van cruzándose de en Tokio mercado. de Tokio pasaba y a a Shanghái, veces, Hong Kong, a veces te lo Singapur. mandaban de Bahamas, de Liechtenstein. Muchachos, te va a En explotar todo de verdad. Vamos Bueno, a ir a la isla, San perdón, Viejo. no va a explotar. Pero pará. Vamos, yo tengo sistema se pescado ajusta. allá para darle. ¿Puedo Esta decir vuela que todo no? por el Acá aire, Burlando ¿no? por lo No, menos me Claudio. mira. Fernando, va. Ya nos fuimos, estamos arriba. te digo de la dónde nube. está el problema, perdón. ¿Dónde está el problema del mundo y por qué ganó Trump, entre otras cosas? Sí. Porque Trump mandó un mensaje que dice, estoy cansado en la economía capitalista mundial que las transacciones financieras sean más importantes que las productivas. Que la realidad. Sí, Claro, Entonces, se infla más que lo vos que... tenés hoy Nueva York, ¿por qué ganó Hillary Clinton y todo el área de Chicago, Sí, porque Boston? viven de eso. Porque la viven globalizada, de la economía la global. globalización financiera. ¿Y por qué ganó sobre Pero el, vos porque, el Aldo, vos Pacífico? porque también estás al lado de Sergio y Massa no los quiere. Los quiere... Si llega algún día Massa a No. ser presidente Sí, de Argentina, Ale, la guita que le va a sacar a los financieros, No, al Ale, mundo va a sacar... financiero. Ale, Ale, hacer un está comentario más de sobre lo la que economía corresponde. argentina. Pero una- Pero hay que Para sacarlo. Luis, Un pequeño comentario sobre la economía argentina. Y quiero escuchar a Rosales para cerrar. Bueno, el tema de las LEVAX y la política monetaria. También démosle la derecha que con ese manejo de la política monetaria, y no quiero entrar en tecnicalidades porque sabes lo que fue el tema de los futuros, heredamos una bomba de tiempo por esta operación siniestra de compra de futuros que Muy mal resuelta. significó que hubo que emitir muchísima guita. Sí, señor. Para eso, la inflación bajó del 7 al 1,5 y está estabilizada, con lo cual nos está dando un panorama muchísimo mejor para el futuro que el que teníamos hace 3 meses. La actividad económica está planchándose abajo, esto es para levantar, es cierto, un par de meses más tarde de lo que nosotros queríamos. Pero, un par de meses. Bueno, porque hablamos... Decirle que te pasen buenos datos. No Que te estoy pasen usando... buenos No, los datos. datos los tengo acá.
Por favor. Cayó el 7,5% en octubre esto, la producción industrial, dato del No, INDEC. tenés fe, Aldo. No le tengo. No, Aldo, no es así. verdad. Aldo, no es así. Vamos a esperar. ¿Contra qué? Aldo, esperamos tanto A ver, tiempo, pero un poco Escúchame, más. el además 25 de agrego, agosto, pero el Aldo, 25 de agrego- agosto Paraguay dijo, agrego una hemos cosa. aniquilado la inflación. Un comentario. 3% en octubre. Estamos contra el último trimestre del año pasado, que fue el mejor de Cristina, pero mes contra mes fue Aldo, uno y moneda. escuchame, mirá si le encuentro. Preguntale a la clase media, a los comerciantes, a los Aldo, pequeños industriales lo que Aldo, le está pasando Aldo, con las ventas. es cierto, los comercios Aldo, que es cierran. cierto, es Pero cierto, hagamos un Aldo. análisis, porque No van- es así. si Me siguen este camino, vos que sos futbolero, se van a la B. Dijo. No es Se así, van a la B. seamos optimistas. Escuchame, Lo que hemos está conseguido. como Cambien el Sale camino. rápido, No, el último Cambien al comentario- 9, al arquero y al Sí, El 5. último comentario de Trump. Lo que hemos único que conseguido se, lo vamos a potenciar. lo único que Y van sabe, a potenciar. volviendo a Trump rápido, lo único que sabe de Trump, ¿sabés qué sabe hacer Trump? Negociar quiebras. Así se hizo millonario. Que lo único que tiene en la cabeza en este momento es sentar a los chinos y a los mexicanos y negociar como si estuvieran quiebra. Capítulo 11, chapter 11 de la economía norteamericana. Sentarse y decir, ahora tienen que ponerlo. Es muy interesante la noche que estamos teniendo. Che, Ferias Coas de las Naciones 18.